Tras siglos de ocupación romana y musulmana, en el siglo XV la mayor parte de España era devotamente cristiana y se encontraba gobernada por dos grandes reyes católicos, Fernando e Isabel, ambos poderosos y ambiciosos líderes. Cuando en 1493 el Papa dividió el mundo y otorgó a América o el Nuevo Mundo a los españoles, su tarea era la conversión. Pero en el proceso España se labró una mala reputación con su brutal inquisición y su explotación de los pueblos indígenas. No había nada que los españoles no hubieran hecho por conseguir lo que querían. La riqueza otorgada por el Nuevo Mundo después de que Isabel patrocinara el viaje de Colón hasta allí daría paso a una era dorada para España, la cual no solo se convertiría en la nación más poderosa de Europa, sino en una superpotencia global que presumía de ser el imperio donde nunca se pone el sol. Fue el primer imperio comercial a escala global que conoció el mundo. Comenzamos nuestro viaje en Ávila, en el corazón de la antigua España, la región de Castilla, que desde tiempos medievales había desarrollado una tradición de cruzada. Con sus imponentes murallas, Ávila posee la fortificación más completa de España. Sus obras comenzaron en el año 1090, pero buena parte de ellas se realizaron durante el siglo XII. Esta muralla se extendía a lo largo de 2,5 kilómetros, encerrando un área de 31 hectáreas, con una media de 12 metros de altura. Una fortificación que incluía 8 monumentales puertas, 88 torres de vigilancia y más de 250 torretas. En la segunda mitad del siglo XV, Isabel era la reina de Castilla y en 1469 se casó con Fernando, rey del vecino Aragón. Juntos, estos monarcas católicos crearon un nuevo Estado español y también presidieron la brutal y sangrienta Inquisición que persiguió a judíos y musulmanes y acabó expulsando a miles de personas de sus tierras. Cuando la Inquisición se introdujo en España, en la década de 1470, tuvo que adaptarse a contingencias muy específicas, pues su población multicultural y multirreligiosa era muy distinta a la del resto de Europa. Y aunque eran minoría, había un grupo bastante fuerte de judíos y musulmanes. La Inquisición fue uno de los instrumentos estatales más importantes del Imperio español. Se empleó para controlar a la población e imponer la ortodoxia religiosa. Y precisamente para inspirar esa ortodoxia religiosa entre los españoles, celebraban rituales públicos y ceremonias llamados autos de fe, en los que la fe católica era proclamada y celebrada. Ávila narra la historia de la que fue una gran cruzada católica. Isabel pasó muchos años en la ciudad y junto a Fernando estableció su residencia de verano en un monasterio, el de Santo Tomás. El mayor de sus 3 claustros pasó a ser su palacio de verano. Hoy, los otros 2 permanecen como eran hace casi 500 años. Los arcos de su bello claustro del silencio están decorados tanto con escudos de los monarcas y de la orden dominicana que aún administra el monasterio, como con unas granadas, señal de la confianza de Isabel y Fernando en su próxima victoria sobre los moros, introductores del fruto en España. Los monarcas sepultaron aquí a Juan, su único hijo varón y heredero al trono, fallecido con apenas 19 años. Los bancos reales utilizados por los monarcas católicos permanecen tal y como estaban entonces. El gran inquisidor Tomás de Torquemada fue también sepultado aquí.
Este supervisó las obras, financiadas en parte con bienes de judíos y herejes. En la ciudad es bien sabido que su santa más popular, Teresa de Jesús, fundadora de la austera Orden de las Carmelitas Descalzas, vivió durante 30 años en un monasterio construido sobre un cementerio sefardí, cuyos vestigios fueron recientemente hallados y conmemorados fuera de los muros del monasterio vecino. Ávila permanece fiel a sus raíces católicas fundadas en tiempos medievales. Su gloriosa catedral, una de las más impresionantes de España, fue construida en el siglo XII. En su interior alberga espectaculares obras y esculturas del Renacimiento. Una catedral fue construida entre las almenas de la ciudad. Hoy, esas almenas siguen en pie, iluminadas para los turistas y simbolizando un pasado en guerra. Por sus hechos y acciones, Ávila estaría detrás de una España imperial que se enfrentaría a sus enemigos y difundiría su fe por doquier. La España medieval fue hogar de musulmanes, cristianos y judíos, algo todavía evidente en las sinuosas callejuelas de los antiguos barrios judíos de ciudades andaluzas como Córdoba, Sevilla o Granada, donde uno de los edificios más espectaculares de la España musulmana, el Palacio de la Alhambra, todavía se conserva. En el año 889 comenzó la fortificación de la Alhambra, pero el complejo evolucionó durante siglos y sus 3 palacios no serían completados hasta finales del siglo XIV. La Alhambra fue la última ciudadela islámica que sobrevivió en la España medieval. Una gran fortaleza y un palacio en lo alto de una colina que los ejércitos castellanos tardaron siglos en conquistar. En 1492, el Emirato de Granada fue el último bastión de la España islámica en ceder a la reconquista que lideraban Isabel y Fernando. El último emir de Granada, Boabdil, se rindió ante los monarcas españoles en las llanuras bajo la fortaleza. La Alhambra en sí misma llegó a ser tomada, y el estandarte real de los reyes católicos pronto ondearía desde la atalaya de la ciudadela. Los monarcas se mudaron entonces al más exquisito de los edificios erigidos durante 800 años de dominio moro. El complejo de la Alhambra es extenso, con más de 10 hectáreas y una serie de grandiosas características. La alcazaba o fortaleza en su extremo occidental es su parte más antigua y fue levantada sobre un escarpado y aislado promontorio, lo que imposibilitaba su toma. El resto de la meseta comprende varios palacios árabes rodeados por una muralla y 13 torres de defensa. Y además, en el corazón del complejo se halla un gran palacio renacentista construido por el rey español Carlos I en 1526, llamativamente asentado entre la arquitectura morisca de la Alhambra. La entrada principal a la Alhambra era la Puerta de la Justicia. Esta fue construida en 1348 con un enorme arco en forma de herradura sobre el que vemos la mano de Fátima con sus dedos extendidos para alejar el mal de ojo. El complejo consta de 3 palacios principales, el más antiguo de los cuales es también el más modesto, utilizado con fines comerciales y administrativos. Su estancia más grande es el Salón de los Embajadores, donde se recibían las visitas importantes.
y los patios y jardines con sus elementos acuáticos como protagonistas contribuían a la relajante y exótica aura de la Alhambra. Todo el complejo domina el antiguo barrio del Albaicín, donde los musulmanes siguieron viviendo décadas después de la Reconquista. Poco después de que los últimos moros fueran derrocados, la Inquisición se intensificó y los judíos tolerados por el Islam eran expulsados o asesinados, víctimas de una sangrienta caza de brujas. El lugarteniente de Isabel y Fernando, Tomás de Torquemada, celebró miles de juicios, quemó a 2000 personas en la hoguera y aconsejó a los reyes que emitieran un edicto de expulsión, el cual se zanjó con la cristianización de 100.000 judíos y la expulsión de 200.000 que rehusaron convertirse. La Inquisición fue crucial en ciertos aspectos para tratar de descubrir la auténtica naturaleza de las creencias de la gente. Y una de las razones por las que se fundó la Inquisición fue la de vigilar las fronteras entre aquellas distintas etnias y garantizar la conformidad y homogeneidad religiosa en todos los reinos de España. Puede que la Alhambra, el más famoso de los palacios árabes, sobreviviera. Pero en el año 1500, después de que los inquisidores intentaran erradicar la cultura musulmana celebrando bautizos masivos, quemando libros islámicos y prohibiendo la lengua árabe, alrededor de 300.000 musulmanes ya habían sido convertidos bajo amenaza de expulsión. Pero estos moriscos, como eran conocidos, serían también expulsados un siglo más tarde. Deliberadamente simbólico fue que Fernando e Isabel eligieran ser enterrados en la ciudad de su gran conquista, enfatizando el triunfo de su cruzada. Y fue su nieto Carlos I quien ordenó la construcción de la gigantesca Catedral de Granada bajo la Alhambra, donde pretendía enterrar a todos los Habsburgo. Actualmente, Isabel y Fernando, los arquitectos del Imperio Español, bautizados por el Papa como reyes católicos, yacen en una capilla adyacente engalanada con motivos reales. Pero sus elaborados sarcófagos ocultan unos simples ataúdes de plomo en su cripta. De este modo, permanecieron austeros y piadosos hasta el fin de sus días. Carlos I, heredero del creciente imperio de Isabel y Fernando, se enamoró de la Alhambra, donde llegó a casarse y pasar su luna de miel, y continuó la tradición ya establecida de erigir edificios en sitios musulmanes. En este caso, construyó un palacio renacentista en plena Alhambra, aunque nunca vivió en él. De hecho, no sería terminado hasta siglos más tarde. Era la ambiciosa declaración de un nuevo estilo italiano de arquitectura, con un gran patio central. Era muy del estilo de Miguel Ángel, pero mucho más ambicioso que cualquiera de sus diseños. En la década de 1520, Carlos V vio este palacio en Granada como centro potencial de su monarquía universal. También erigió un nuevo arco de entrada a la Alhambra con su escudo de armas y 3 gigantescas granadas, un fruto apreciado por los moros que habían vivido allí. La Alhambra quedaría abandonada durante más de 2 siglos para ser redescubierta por los viajeros románticos en el siglo XIX y alcanzar la fama gracias al estadounidense Washington Irving, quien escribió sobre ella en 1853 y es honrado hoy aquí. La práctica de erigir emblemas cristianos en edificios musulmanes se remonta a siglos atrás, como vemos en la mezquita de Córdoba, convertida en iglesia en 1236. De hecho, un estilo de arquitectura palaciega que combinaba motivos musulmanes y cristianos llamado mudéjar se desarrolló en toda España, en lugares como los reales alcázares de Sevilla.
La Catedral de Sevilla, la más grande del mundo, es en realidad una antigua mezquita, y su torre campanario, la Giralda, un antiguo minarete. La torre, de más de 100 metros de altura, es uno de los símbolos más importantes de la ciudad desde tiempos medievales. La dinastía almohade había construido torres similares en Marruecos que sirvieron de modelo para la Giralda. Los dos primeros tercios de la torre corresponden al antiguo minarete construido entre 1184 y 1198, y el tercio superior a la arquitectura renacentista española. La veleta que divisamos en lo alto de la Giralda, la cual da nombre a la torre, roza los 4 metros de altura. En la parte superior de la Giralda hallamos también la terraza de las Azucenas, que remata el cuerpo de campanas, y su estatua de 7 metros de altura, incluyendo su pedestal, lleva coronándola desde que se instalara en 1568. La Catedral de Sevilla es bastante sorprendente. Sigue dando la sensación de haber sido algo más en el pasado. Después de que Sevilla fuera tomada por los cristianos en 1248, esta antigua mezquita fue convertida en una iglesia, un destacado ejemplo de arquitectura gótica y barroca. Y su atalaya almohade del siglo XI junto al río Guadalquivir también sobrevivió hasta nuestros días, siendo uno de los pocos edificios musulmanes conservados en Sevilla de su época. Fue desde la vía fluvial de Sevilla que Colón y otros exploradores y conquistadores españoles zarparon hacia un nuevo mundo del que regresarían con galeones cargados de tesoros. La Reconquista militarizó la sociedad española. Creó una sociedad acostumbrada al conflicto y a la lucha. Los españoles que llegaron al Nuevo Mundo tomaron muchas de las técnicas militares y de desarrollo institucional utilizadas para capturar las tierras islámicas de la España medieval. Tomaron esas técnicas y las emplearon en el Nuevo Mundo. El conquistador Hernán Cortés llegó a Cozumel en la península de Yucatán en 1519 y en menos de 2 años había derrotado al Imperio azteca. Según decían, vinimos para servir a Dios y al rey, pero también para enriquecernos. Hernán Cortés y Francisco Pizarro fueron los conquistadores más influyentes porque ambos tuvieron la gran fortuna de tropezar con las 2 civilizaciones indígenas más grandes de América, la azteca y la inca. Cortés era un brillante estratega militar y uno de sus mayores dones era el uso de una tremenda violencia y del terror como táctica de guerra. En una ocasión recibió a los embajadores de un grupo local y, consciente de que éste conspiraba contra él, les cortó las manos a todos los emisarios y los mandó de vuelta. Y ahí tenemos un claro ejemplo de su uso de la violencia para atemorizar. Cortés destruyó el imperio azteca, conocido por sus poderosas instituciones militares y religiosas, con apenas 600 hombres y 16 caballos. Tras un sangriento asedio de 4 meses, tomó su capital, Tenochtitlán. Cuando la vieron por primera vez, los conquistadores se quedaron perplejos y la compararon con Venecia por su sistema de canales. En ese momento, Tenochtitlán era una de las ciudades más pobladas del mundo, mucho más que cualquiera que hubieran visto los conquistadores hasta el momento. Tenochtitlán llegó a ocupar unos 14 kilómetros cuadrados y estaba conectada a los terrenos circundantes por 3 calzadas. La ciudad en sí había sido trazada en forma de cuadrícula y era atravesada por numerosos canales. En el corazón de la misma había un gran recinto sagrado dominado por una gran pirámide conocida como Templo Mayor. Sobre una plataforma de 60 metros de altura, a la que se accedía por 2 escaleras, se erigían 2 templos gemelos, uno en el lado norte, dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y otro en el lado sur, para Huitzilopochtli, dios de la guerra.
El templo de Tlaloc representaba el solsticio de verano, símbolo de la estación lluviosa, mientras que Huitzilopochtli representaba el solsticio de invierno, símbolo de la estación seca y los tiempos de guerra. Los monumentales escalones que conducían al templo de Tlaloc estaban pintados de blanco y azul, representando este último el agua, elemento asociado al dios. En contraste, los escalones al templo de Huitzilopochtli eran rojos, para simbolizar la sangre y la guerra. Distintos sacrificios, incluidos humanos, eran realizados en ambos templos para alimentar y honrar a los dioses. Un sacrificio habitual implicaba que a la víctima se le arrancara el corazón y se la despellejara, decapitara y desmembrara. Finalmente, el cadáver era arrojado por los escalones de la pirámide hasta la base. Pero todo esto acabó con la llegada de Cortés en 1519 y su encuentro con el rey azteca Moctezuma. Cortés secuestró a Moctezuma, lo mantuvo bajo guardia y trató de usarlo como un títere para controlar un imperio de millones de súbditos. Fue asistido en su conquista del imperio mexica o azteca por un grandísimo número de aliados indígenas. Y después, en gran medida, la estrategia de Cortés sería divide y vencerás. Al alinearse con los enemigos de los mexicas, pudo recurrir a miles de aliados indígenas para que lo ayudaran en los enfrentamientos armados con los ejércitos de Moctezuma. Y la muerte de este último, tras ser secuestrado y retenido por los hombres de Cortés, dejaría sin cabeza al imperio mexica. El sitio de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, continúa siendo excavado y nos ha brindado algunos de los mayores tesoros del arte azteca y de otras grandes civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos es la catedral más grande de América y sede de la Archidiócesis Católica Romana de México. La catedral fue construida en secciones en torno a la iglesia original, levantada poco después de la conquista de Tenochtitlán, y fue inspirada en las catedrales góticas de España. Los conquistadores decidieron construir la iglesia original sobre el sitio del templo mayor de los aztecas, empleando las piedras de los templos destruidos. La Catedral de la Ciudad de México fue uno de los edificios más simbólicos e importantes que construyeron los españoles en América. Era una desafiante declaración. Hemos venido, estamos al mando, y nuestro Dios es mejor que el vuestro. Los nativos de México pronto se verían abrumados y contagiados por la fiesta de los sentidos de los poderosos rituales católicos de estas nuevas ciudadelas erigidas por sus conquistadores. Había música, misas, incienso, cánticos y arte. Una de las formas en que los españoles intentaron atraer a los indígenas y persuadirlos para convertirse al catolicismo fue a través de estos magníficos edificios y de esas fiestas de los sentidos, de la música, del canto y, por supuesto, del sentido del olfato a través de la quema de incienso. Tras la conquista de México, los rumores de unas ciudades de oro impulsaron múltiples expediciones, muchas de las cuales regresaron sin nada o con tesoros menos valiosos de lo esperado. Pero en 1532, otro conquistador, Francisco Pizarro, partiría de Panamá y hallaría un imperio que igualaba a los aztecas en riqueza. Los incas habían sido originalmente una tribu de montaña, pero desde el siglo X habían conquistado y absorbido a sus vecinos, aunque sus armas de guerra, hondas, mazas y escudos, no serían rival para los cañones españoles. Cuando llegaron los españoles, los incas gobernaban extensas zonas de Perú, Chile y Ecuador,
y habían creado una elaborada sociedad de ética guerrera y complejas costumbres y deidades. Pero Pizarro logró derrocar su imperio en menos de 2 años desde su primer encuentro. Pizarro imitó y copió bastante a Cortés. Ambos emplearon tácticas similares al encontrarse con estas grandes civilizaciones. Ambos insistieron en comunicarse personalmente con los líderes de tales civilizaciones. El imperio inca comenzó a desmoronarse en Cajamarca, una pequeña ciudad de montaña en los Andes, escondida en el noroeste de Perú a unos 2.750 metros de altitud y con una población de alrededor de 250.000 personas. Hoy su vida gira en torno al bullicioso mercado diario que se extiende por varias calles del centro, al que habitantes de pueblos vecinos acuden para vender sus productos. Lo que parece distinguir a la gente es su sombrero. Los aldeanos usan diferentes estilos de sombrero para indicar de dónde proceden. Como descubrieron los españoles, cultivaban la patata y aún siguen haciéndolo hoy. Ahora es, por supuesto, uno de los tubérculos más populares del mundo. Cuentan que el gran soberano inca Atahualpa invitó a Pizarro y a sus hombres al centro de la ciudad para reunirse allí, pero al llegar la ciudad estaba vacía. El ejército de Atahualpa había acampado en las colinas circundantes y el propio rey estaba cerca tomando un baño. En ese entonces, Cajamarca ya era conocida por sus relajantes aguas minerales y termales. Ese fatídico día de 1531, cuando Atahualpa terminó de bañarse, acudió al encuentro de Pizarro. Atahualpa estaba convencido de que sus más de 20.000 hombres superarían en número a los pocos que acompañaban a Pizarro. Tanto es así que apenas se llevó unos pocos miles de soldados y nobles desarmados a la plaza. Pizarro hizo que sus hombres se escondieran en los edificios de la plaza con sus caballos esperando no ser descubiertos. Pizarro envió a un sacerdote a negociar con los incas para atacarlos después. Saliendo de sus escondites y disparando los cañones y mosquetes que tenían, lucharon por llegar hasta Atahualpa, transportado por sus sirvientes en una litera, hasta que lograron alcanzarlo y arrestarlo ante miles de guerreros incas. Atahualpa ofreció un rescate por su liberación, prometiendo llenar de oro el que ahora es conocido como cuarto del rescate. Pero 3 meses más tarde, cuando el cuarto estuvo repleto de oro, Atahualpa no fue liberado, sino asesinado y quemado ante su pueblo en la plaza de la ciudad. Con su ejecución, el imperio inca comenzó a desmoronarse y a ser reemplazado por el dominio español. Otros asentamientos españoles se establecieron progresivamente en el Nuevo Mundo. Nueva Granada, actual Colombia, en la década de 1530, Lima en 1535 como capital del Virreinato del Perú, Buenos Aires en 1536 y Santiago en 1541. Florida fue colonizada en 1565 con la fundación de San Agustín. El imperio español es, en efecto, un imperio de ciudades, de grandes ciudades. No ejercía un control directo sobre sus vastos territorios y su numerosa población indígena. Por tanto, el imperio mismo estaba dirigido por un grupo relativamente pequeño de españoles en el continente americano. A lo largo de todo el siglo XVI, apenas unos 100.000 españoles se habían desplazado hasta allí. El imperio de España en el extranjero fue en un principio decepcionante, pero pronto se hizo evidente la riqueza que podía generar con alimentos como el tomate y la patata. Especias como el chile y la vainilla. Y productos como el caucho y el carmín, ese intenso pigmento que conseguían los aztecas a partir de un insecto y que cambiaría el color rojo en todo el mundo. La llegada de los europeos a América transformó completamente
las costumbres en el mundo occidental, sobre todo en lo relacionado a su dieta, sus hábitos. El Imperio español floreció en la década de 1520 con una gran extracción de plata de los ricos yacimientos de la región mexicana de Guanajuato. Pero en 1546, la apertura de minas de plata en México, Zacatecas y Potosí en el Alto Perú, actual Bolivia, lo cambiaría todo. A finales del siglo XVI, la plata de América representaba una quinta parte del presupuesto total de España y las tribus de América Latina eran forzadas a trabajar en las minas. Se estima que el 95% de esta población indígena falleció en los 2 primeros siglos de la colonización. Obviamente, la mano de obra empleada era indígena y el fallecimiento de estas personas por exceso de trabajo o enfermedades que traían los españoles de Europa acabó diezmando a la población en un breve periodo de tiempo y la mano de obra pasó a ser africana. Aquel fue el comienzo de la trata de esclavos. Trabajaban desde el alba hasta el ocaso, y la vida activa media apenas alcanzaba los 6 años. Los españoles crearon vastos complejos de fortalezas en zonas costeras como Cartagena en Colombia y Portobelo en Panamá. Los trenes de mula se abrían camino para depositar el oro y la plata de las minas, pero también la seda y las especias desembarcadas en Acapulco, en la costa oeste de México, tras cruzar el Pacífico desde la nueva colonia asiática de España, Filipinas. Una vez al año, 2 flotas de galeones llegarían para transportar estas riquezas a España a través del Atlántico. Una se dirigiría a Cartagena y la otra a Portobelo. El galeón era un gran velero de varias cubiertas utilizado como carguero armado, impulsado enteramente por el viento gracias a las velas de sus 3 o 4 mástiles. Algunos de estos galeones podían alcanzar las 2000 toneladas de peso y transportar más de 300 cañones. Construidos de roble, estaban diseñados para largas temporadas en el mar. Proteger estos barcos era una ardua tarea. Los españoles crearon una red de fuertes en las costas caribeñas de Cuba y Puerto Rico y en Florida para protegerse de los ataques piratas. A la cabeza de este imperio global en el siglo XVI se hallaban los Habsburgo. Carlos I era nieto de Isabel y Fernando, pero ahora era también el emperador del Sacro Imperio, ungido por el Papa como rey de los cristianos, conocido en Europa como Carlos V y supervisor de una larga lista de posesiones europeas. Carlos I es uno de los hombres más afortunados que hayan existido, pues no solo heredó España, Castilla y Aragón, sino también los Países Bajos, Borgoña, el sur de Italia, Sicilia y, por supuesto, el pequeño asentamiento que establecieron los españoles después de 1492 en el Caribe. Carlos V fue una prominente figura en el desarrollo del Imperio español. Durante su reinado, el imperio comenzó a tomar forma, y fue el rey que tuvo más en cuenta la importancia que estos nuevos territorios tendrían para España. Durante el siglo XVI, España poseía el equivalente a 1,5 billones de dólares en oro y plata procedentes de Nueva España. Y el Palacio Real de Madrid, construido sobre un antiguo alcázar árabe en el siglo XIV, como tantos otros en España, sería sometido a una gran remodelación. No obstante, el palacio sería reformado en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos, sobre todo tras los daños que ocasionaron al menos 2 incendios. Carlos I fue el primero en comenzar estas reformas, continuadas por Felipe II al trasladar aquí su corte en 1561.
reconstruido por los Borbones, adoptó la apariencia de un palacio francés, pero sigue siendo el palacio más grande de Europa occidental. Uno de los mayores triunfos europeos de Carlos I fue la derrota de la Armada otomana en la batalla de Lepanto en 1522, la cual puso fin a sus esperanzas de conquistar Europa. Los Habsburgo persiguieron varios objetivos políticos: el acceso a recursos americanos como el oro, la plata y el azúcar, y a productos de Asia como la porcelana, las especias y la seda, lo que socavó el poder de Francia y lo contuvo en sus fronteras orientales. Y mientras mantenían la hegemonía de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano, defendiendo a la Iglesia Católica Romana frente al cisma protestante, también defendían Europa del Islam, sobre todo del Imperio Otomano, y difundían el cristianismo católico entre las almas inconversas del Nuevo Mundo. Felipe II, hijo de Carlos, construyó en 1585 un enorme y austero monasterio y palacio en el Escorial, a unos 50 kilómetros de Madrid. Al igual que sus bisabuelos, Isabel y Fernando, Felipe era un ferviente católico, incluso fanático. El Escorial se convertiría en un piadoso monumento a la dinastía y monarquía de los Habsburgo. Felipe II fue el más piadoso de todos los monarcas españoles, y su piedad quedó visiblemente representada en el Escorial. Un enorme monasterio que Felipe construyó como centro de la monarquía y símbolo de su devoción. Las conquistas españolas a lo largo de los años serían celebradas en la extraordinaria sala de batallas, y los monarcas enterrados en una bóveda subterránea conocida como el Panteón de Reyes, junto con los miembros de la realeza que habían muerto jóvenes. La biblioteca de El Escorial exhibe los triunfos y conocimientos españoles a escala global. Felipe era adicto al trabajo, y su gobierno fue considerado un éxito. De hecho, Filipinas acabaría tomando su nombre. Pero fue él también quien envió la Armada Española con la entusiasta y mal concebida misión de invadir Inglaterra y convertirla en católica. El hijo de Felipe II, Felipe III, fue considerado uno de los peores y más perezosos reyes de la historia. Expulsó a 300.000 moriscos de España en 1609, pues esos moros convertidos al cristianismo eran vistos como un enemigo interno, una decisión que más tarde sería considerada perjudicial para España y su imperio. El hijo de Felipe III, Felipe IV, quedó asociado a la Edad de Oro española principalmente por patrocinar a Diego Velázquez, el más grande de los pintores españoles. Felipe IV, junto con Carlos I de Inglaterra y Luis XIV de Francia, fue uno de los grandes mecenas reales de las artes. Pero durante el reinado de Felipe IV, el imperio ya estaba en decadencia. El comercio transatlántico había alcanzado su punto más alto en 1609. El reinado de Felipe IV vivió el primer debilitamiento significativo del Imperio español al aceptar que los Países Bajos no retornarían al dominio español, y que también, en 1640, Portugal volvería a ser un reino independiente. Los holandeses e ingleses eran muy fuertes y salieron a por las islas de las Especias y el Golfo Pérsico y el Imperio Ibérico, conocido así después de que Felipe II se convirtiera en rey de Portugal. Ya no podía defenderse. Era un imperio que había estado solo en sus empresas unas décadas atrás. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, continuó el comercio con galeones. En cuanto a su tesoro, fue traído aquí, al Archivo General de Indias, donde fue almacenado y contado. Hoy en día,
el edificio alberga 8 kilómetros de estanterías con 80 millones de documentos, el registro de 400 años de conquista española de América y los retratos de aquellos con un papel crucial en la colonización y explotación del Nuevo Mundo. A lo largo de las colonias americanas de Nueva España, la misión católica de convertir a los nativos americanos prosiguió. Hoy en día en América Latina, misiones como la jesuita en Trinidad, Paraguay, permanecen en ruinas, mientras que muchas de las 18 establecidas solo en California han sido restauradas. Numerosos clérigos españoles sentían que era su deber e incluso su destino convertir al cristianismo todos los pueblos nativos encontrados en el Nuevo Mundo. Algunos creían que era necesario para lograr la segunda venida de Jesucristo. Y otros pensaban que la conversión de los indígenas al cristianismo era el único medio de legitimar la presencia española en América. Las fortalezas eran un refugio cuando las relaciones entre indígenas y españoles no eran muy buenas. Cuando las cosas se ponían feas, se retiraban a las fortalezas. Las misiones en sí eran predominantemente asentamientos, pequeños pueblos construidos siguiendo el modelo español de la típica plaza central, con una iglesia y sus casas y residencias más importantes en torno a ella. Estas misiones estaban presentes en grandes zonas del imperio, especialmente en Norteamérica, California y el norte de México. Eran un intento de persuadir a los indígenas para que dejaran de ser nómadas, estableciéndose y convirtiéndose en agricultores. A su regreso a Sevilla, los ancianos y enfermos sacerdotes que habían contribuido a convertir a los nativos del Nuevo Mundo eran a menudo alojados en hermosos centros de cuidados paliativos como este, el cual celebraba los triunfos de la fe cristiana. En 1648 la peste asoló Sevilla, una catástrofe de la que nunca se recuperó. Y con la crecida del río Guadalquivir se decidió trasladar la base comercial con el Nuevo Mundo a Cádiz. Cádiz siempre ha sido una importante ciudad portuaria para España. Colón se embarcó aquí en 2 de sus 4 viajes, y los problemas de Sevilla marcarían el comienzo de una época dorada para esta ciudad. Su riqueza resulta evidente en sus grandes edificios y casas, un legado aún hoy reconocido en la ciudad. Cádiz, al igual que Sevilla, se beneficiaría de ser el centro de distribución del Nuevo Mundo. Pero lo cierto es que a finales del siglo XVII el Imperio español estaba en declive. Los problemas en la dinastía de los Habsburgo españoles llegarían con el hijo de Felipe IV, Carlos II, quien no dejaría descendencia. La decadencia del Imperio español está estrechamente ligada al declive de la dinastía de los Habsburgo. El problema era que a los Habsburgo no les gustaban los forasteros, no les gustaba casarse fuera de la familia. Entre los antepasados de Carlos se incluyen Juana la Loca, hija de Isabel y Fernando y sus propios padres, Felipe y Mariana, que eran en realidad tío y sobrina. Siempre fue un hombre enfermo incapaz de tener hijos. Y durante la mayor parte de las últimas décadas del siglo XVII, todo el mundo sabía que esa gran época de la historia española estaba llegando a su fin. Y la gran pregunta era, ¿quién tomaría el mando tras la muerte de Carlos? El infértil Carlos no aprendió a hablar hasta los 4 años, ni a caminar hasta los 8. Su mandíbula, gravemente deformada, era un ejemplo extremo del famoso prognatismo Habsburgo, y apenas podía hablar o masticar. No recibió educación ni tampoco se lavaba solo. Carlos, según los médicos que lo atendían, siempre estaba al borde de la muerte, pero repetidamente desconcertaba a la cristiandad al seguir viviendo.
Tras la muerte de Carlos II, España se sumió en una guerra de sucesión, cuyo vencedor resultó ser Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, quien introdujo por primera vez a España en la órbita francesa y transformó la que había sido una gran rivalidad durante los siglos XVI y XVII en una de las grandes alianzas de los siglos XVIII y XIX. Carlos III, hijo de Felipe V y nuevo rey borbónico, trató de resucitar un imperio enfermo. Pero la guerra de sucesión española que había desplazado a los Habsburgo había debilitado a España. De hecho, su tratado de paz involucró la cesión a Gran Bretaña del Peñón de Gibraltar, el cual conserva a día de hoy. A partir de mediados del siglo XVII, Gran Bretaña comienza tímidamente a competir y a intentar tomar partes del Imperio español. Ante la ocupación española de Napoleón, los Borbones encontraron unos inverosímiles aliados en los británicos, quienes junto al duque de Wellington ocuparon España para expulsar a las fuerzas napoleónicas. El momento clave de su decadencia fue tener la península ibérica invadida por franceses y británicos. La presencia de ejércitos extranjeros en territorio español era evidentemente una sentencia de muerte para la grandeza de España como potencia mundial. Con la invasión en 1816 de las fuerzas estadounidenses de Andrew Jackson, los españoles cedieron una de sus posesiones más valiosas, y una a una, todas sus colonias lograrían su independencia. Florida fue colonia española durante más de 300 años y llevamos menos de 200 formando parte de Estados Unidos. La historia escrita de este estado o colonia se remonta a 500 años y hemos sido españoles durante mucho más tiempo que estadounidenses. Entre 1816 y 1821, España consideraba Florida una carga sobre sus hombros. Era cara y no ofrecía muchas posibilidades de comercio. Era todo playas de arena y ¿quién iba a querer eso? Así que España la cedió. La desaparición del Imperio Español comenzó aquí. Ese acuerdo con Estados Unidos para cederle Florida a cambio de mantener Texas abrió la puerta a revoluciones en México, en Texas, y fueron cayendo como fichas de dominó por toda Sudamérica. El Imperio Español nunca llegó a superar lo de Napoleón. Y en el siglo XIX, muchos de los territorios imperiales de España declararon su independencia. El Imperio Español creó docenas de ciudades en América Latina cuya identidad y carácter siguen siendo inequívocamente españoles y prosperan hoy en día. San José en Puerto Rico. Antigua en Guatemala. La Habana y Trinidad en Cuba. Quito en Ecuador. Lima en Perú. Santiago en Chile. Ciudad de México en México. Buenos Aires en Argentina. Y al otro lado de la frontera, Montevideo en Uruguay. El legado más importante del Imperio Español es que su idioma sea una lengua global. Hay millones y millones de hispanohablantes en todo el continente americano. Y la cultura española está presente desde California hasta la Patagonia. En la segunda mitad del siglo XIX, solo Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios territorios de África continuaban bajo dominio español. Pero tras su guerra en 1898, España cedió a Estados Unidos sus últimas colonias en el Caribe y el Pacífico. España, como Estado, acabó agotándose. No podía reunir los hombres y el dinero necesarios para mantener un imperio global. En consecuencia, Cádiz,
última ciudad española en beneficiarse del imperio, entró en declive y quedó estancada. Un imperio era pernicioso cuando destruía. Cuando, por tu religión y por levantar tus iglesias, destruías las de la gente que ya vivía antes en una zona. A los imperios que vendrían después les resultaría más fácil actuar de una forma considerada mejor, sobre todo porque podrían compararse con ellos y decir, mirad, no somos tan malos como los españoles. Inglaterra, Francia, Holanda, todos querían tener voz y voto en el Nuevo Mundo, y lo más fácil para ellos era decir, los españoles trataban tan mal a los indígenas que teníamos que venir a hacer mejor las cosas. El imperio español fue despiadado, pero todo un éxito. Tiene fama de haber sido muy sangriento y explotador. Y al menos en parte, tal reputación está justificada. Pero el imperio español fue también uno de los eslabones más importantes en la globalización que se ha producido en los últimos 500 años. Los españoles fueron los primeros en vincular América con Europa y Eurasia. Y fueron también pioneros en la creación de un sistema político y económico realmente global sobre el que todos los imperios siguientes se basarían, incluidos el británico y el estadounidense. Los españoles se jactaban de que en su imperio nunca se ponía el sol. Pero como todos los imperios, el español acabaría viendo su ocaso. No solo en el puerto de Cádiz, sino en todo el país.